Bien, buenos días, hermanos. Estamos, ¿verdad?, en este contexto de la resurrección del Señor Jesús. Jesús ha muerto. Un jueves, viernes, Jesús muere, Jesús es sepultado, es metido en un sepulcro, sellado con una piedra de buenas dimensiones, custodiada o, digamos, vigilada por una guardia, ni más ni menos. Y allí está, pero 2-3 días, al tercer día, 2 días después, el domingo por la mañana, una mujer, muy temprano, va allí y se encuentra, ¿cómo?, la tumba vacía. 2 hombres, 2 discípulos de Jesús, Pedro y probablemente Juan, corriendo también, llegan allí y entran y se encuentran la tumba vacía. Diez apóstoles del Señor. Falta Tomás, no está. Falta Judas, se ha muerto, se ha suicidado. Los otros 10, quizás con algún otro discípulo o discípula del Señor Jesús, están reunidos en un local, en una habitación cerrada. Y están allí con miedo. Las puertas bien cerradas, los cerrojos de aquella época, que no sé cómo serían, bien pasados. Tiene miedo de los judíos, obviamente, el miedo a ser encontrados, ser descubiertos como seguidores de Jesús. Hay temor en ellos. Hay desconcierto. ¿Por qué? Porque ha llegado una mujer, como es María Magdalena, y les ha dicho: Jesús está vivo. Es más, hablé con él, tuve un encuentro con él, personal. ¿Y cómo puede ser? 2 de los apóstoles, quizás muy considerados dentro del grupo, también en su momento les habrían anunciado: la tumba está vacía. 2 discípulos de Jesús de camino a Emaús también se habrían presenciado y le habrían dicho: oye, nosotros hemos estado con él. ¿Cuántas coincidencias? Entonces, al atardecer de ese mismo día, un domingo como hoy, que es domingo, ocurrió lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En esta situación de temor, de inseguridad, de miedo, el Señor Jesús se presenta allí trayendo paz. 3 aspectos importantes. Lo primero, se presenta en medio de ellos saltándose las leyes físicas. La puerta estaba cerrada, no se nos indica en el texto que la puerta fuera abierta, sino que de repente el Señor apareció allí. ¿Podéis imaginar? Allí encerraditos, todo bien, toda máxima seguridad, y de repente, ¡raca!, Jesús aparece allí delante. Quizás demostrando su parte divina y también la dimensión de un cuerpo resucitado. Hermano, hermana, es posible que cuando tú y yo tengamos cuerpos nuevos, resucitados, transformados, trascendamos lo material. Y así fue que el Señor Jesús apareció allí con este cuerpo resucitado, atraviesa las leyes físicas, aunque podría hacerlo antes. De hecho, hizo otros milagros también de este tipo antes de haber muerto, ¿verdad?, rompiendo todas las leyes de la naturaleza. En segundo lugar, se presenta para traer paz, demostrando que es Él. La parte humana, huellas, que normalmente decimos que Él presentó las huellas ante Tomás, que era el que no confiaba, pero sin embargo, Él a todos les presentó las pruebas. Tomás, lo que pasa es que no estaba. Entonces, ved mis manos, ved mi costado, ved mis pies, ved los agujeros que demuestran que es realmente el Señor Jesús. Y entonces, este saludo reiterativo, por 2 veces habéis visto en el texto que Jesús repite estas mismas palabras: paz
a vosotros. Este es el mensaje en especial que los discípulos necesitaban. Los apóstoles, con su temor, con su miedo, con su inseguridad, con su confusión, el mensaje de Dios que necesitaban es paz. Paz a vosotros, en la misma presencia del Señor Jesús. Hacia el final del texto, hermanos, nos encontramos quizás algunos pasajes que pueden generarnos cierta confusión, y por eso voy a empezar por allí. Y terminaremos en este tema de la paz como tema central de este texto. Pero creo que es justo e importante que podamos pararnos un momentito en estos dos últimos versículos que pueden generar confusión, ¿verdad? Dice que Jesús, después de haberse presentado allí y dicho paz a vosotros, les da la encomendación como el Padre me ha enviado a mí, porque Jesús fue enviado al mundo a proclamar, a revelar a Dios, a dar a conocer a Dios y traer la salvación, como el Padre me envió a mí, yo os envío. Ya delego en vosotros la tarea, ¿no? Después de decir esto, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Este sopló aquí es como el soplar del Génesis. ¿Os acordáis cuando hizo al hombre y la mujer? Y sopló aliento de vida y es la narración que hay del mismo Génesis, ¿no? Este soplar. En este caso, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, sería el que es soplado. Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué puede querer decir esto? Mirad, hermanos, tres opciones de interpretación. A ver cuál os parece, a la luz de la Escritura, os parece la que más se podría ajustar. Porque la duda que se nos presenta es, ¿en estos momentos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿los 10 allí presentes o alguno más recibieron el Espíritu Santo? Bueno, tres opciones. La primera es que realmente lo que Jesús transmitió en aquel momento fue un poco un anticipo. Vais a recibir el Espíritu, podemos traducirlo como vais a recibir el Espíritu Santo. Prepararos. Es como un anticipo de la promesa que ya habían tenido, que iban a recibir el Espíritu Santo, que se ejecutó un poquito tiempo después en Pentecostés. ¿De acuerdo? Primera opción. La segunda opción proviene de un matiz, porque literalmente en el original no dice recibid el Espíritu Santo, sino que en el original no existe el es recibid Espíritu Santo. Entonces algunos han dicho que lo que en aquel momento recibieron es como, digamos, una manifestación del Espíritu Santo, una revelación del Espíritu Santo, una parte del Espíritu Santo, pero que no lo recibieron completamente. No fue una plenitud, una recepción plena del Espíritu Santo en sus vidas. Recibieron como algo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Algo para conocer más de Él, algo para su ministerio, ligado a lo que les acababa de decir. Os envío. Entonces reciben parte del Espíritu Santo, sería otra interpretación. Ante esto, dos cositas. En primer lugar, yo me pregunto si eso es posible. Si es posible, leyendo cuando las Escrituras nos habla de que el Espíritu Santo es Dios, es la persona, y cómo viene a la vida de las personas, no sé si veo si es factible o posible que haya como trocitos del Espíritu Santo o parte del Espíritu Santo que se va dando poco a poco en la vida de las personas. Me choca un poquito con eso. En especial. Y también pues hay comentaristas que controlan más el griego, cosa que yo no, que dicen que se ponga él o no se ponga él no es significativo. Aunque es verdad que en el original griego no aparece él, dice recibid Espíritu Santo, dice que el sentido de la frase, y por eso la mayor parte de nuestras Biblias, de las versiones de las Américas, Reina Valera, la versión internacional, dicen el Espíritu Santo porque cabe y es, digamos, el mismo significado. Así que ya no valdría el dar ese matiz que estos han dado. ¿De acuerdo? Tercera y última que comparto yo es que realmente, pues en ese momento, los apóstoles, los discípulos, recibiesen el Espíritu Santo en ese momento en sus vidas. ¿Qué pegas tenemos para esto? Bueno, pues Juan 17 lo hemos estudiado, ¿os acordáis? Y Juan 17 nos dice que el Espíritu Santo vendría como el Consolador a la vida de las personas. ¿En qué momento, hermanos? En el momento en que Jesús marchase. Por eso se dice, vendrá otro Consolador cuando yo me vaya. Mientras Jesús no se fuera, no había sentido ninguno en que el Espíritu Santo viniese a sus vidas. Entonces tendríamos aquí un pequeño choque
en pensar que estas personas recibieron el Espíritu Santo y Jesús está allí presente también, ¿de acuerdo? También cuando leemos Lucas 24 y Hechos capítulo 1, nos hacen entender que la venida del Espíritu Santo a la vida de las personas es posterior a la marcha de Jesús. Y en estos momentos Jesús todavía está presente. Con todo esto, queridos hermanos, aunque cada uno pues, puede indagar y tener su criterio, yo me inclino por la primera opción. Creo, hermanos, que en este momento, aunque realmente es una afirmación como muy tajante, cabe entenderlo que Jesús está haciendo un anticipo de algo que casi inminente iba a ocurrir. Va a venir el Espíritu Santo. El sopló es como que preparó el terreno para cumplir lo que él había prometido, que él marcharía y que el Espíritu Santo vendría a sus vidas. Esta es un poco mi interpretación. Y a continuación tenemos otro escollo. Esto que sabéis que en otros contextos se ha interpretado de una manera que ha llevado pues a que personas se otorguen la capacidad de poder ir perdonando pecados, ¿verdad? Pero claro, lo entendemos, ¿no? Fijaros este texto, ¿verdad? Versículo 23. A quienes perdonéis pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Vale, aquí tenemos otra dificultad. Hay otros textos en el libro de Mateo que hablan de otro concepto que es atar. Dice, lo que atéis, el Señor Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desate en la tierra será atado en el cielo. Es decir, hay un simbolismo entre esa visión de atar, lo que ates aquí será atado, y lo que desates aquí será desatado allá, con esta idea de lo que sea perdonado aquí, será perdonado allá, lo que sea retenido aquí, será retenido allá. ¿Qué quiere decir esto? Pues de nuevo, comparto con vosotros tres interpretaciones, y de nuevo, que el Señor pues, nos ayude a valorarlo y a la luz de la Escritura a interpretar de la mejor manera. En primer lugar, una primera opción, la más literal, si uno lee esto literalmente, dice, pues mira, Jesús le dio a los apóstoles allí presentes, y podríamos decir que a lo mejor a sus sucesores, que son como la Iglesia Católica Romana plantea, la potestad, el poder de perdonar o retener pecados. ¿De acuerdo? Esta sería una primera interpretación y, en principio, a primera vista, pues parecería que podría ser, viendo y leyendo ese pasaje, ¿no? Hay dos pegas que comparto para este criterio. La primera es, en Lucas 5:21, una de las afirmaciones que los mismos judíos entendían, porque era una enseñanza, ya provenía del Antiguo Testamento, cuando se otorgaba la autoridad y la capacidad de perdonar pecados única y exclusivamente a Dios mismo, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y claro, de alguna forma, Jesús es Dios, por eso Él podía hacerlo, pero fuera de lo que es Jesús encontraríamos una dificultad. Si el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿cómo un ser humano puede otorgarse la autoridad de perdonar pecados? Eso en primer lugar, es el texto de Lucas 5:21. Pero en segundo lugar, ¿qué autoridad puede tener alguien tan finito como nosotros? Alguien que peca, como los demás, de otorgar ese perdón, o otorgarlo o no otorgarlo. Fíjate, porque está poniendo las dos opciones de que decidas perdonar o le retengas el pecado, no se lo perdones, le perdones o no le perdones a otra persona. ¿Quién, ser humano finito, puede otorgarse esto? Los apóstoles eran hombres, mujeres, eran hombres como nosotros. Y de nuestra manera sabemos cómo, fallaron al Señor, y a lo largo de sus vidas le habrán fallado muchas más veces, obviamente. ¿Cómo Jesús dejaría en manos de personas finitas la capacidad de otorgar ese perdón a la vida de las personas? Es una pregunta que a mí me cuesta poderlo encajar, ¿no? Son un poco las dos pegas que yo veo. Seguro que podríais vosotros enriquecerlo con más pegas. Así que, en principio, yo descarto esta opción que, como sabéis, es practicada por alguna religión, por algunas de las religiones, esta capacidad de perdonar o de otorgar el perdón en la vida de otras personas. En segundo lugar, otra segunda opción, es que se refiere a la proclamación del Evangelio. Para esto eran enviados. Jesús dice, como a mí mi Padre me envió para dar a conocer a Dios y dar a conocer el Evangelio, la salvación de las personas, así yo os envío. Así que de alguna forma no es que literalmente le está diciendo vais a ir por ahí perdonando pecados, sino que le está diciendo vais a ir proclamando un mensaje que trae la posibilidad de obtener el perdón o de no obtenerlo. ¿En base a qué? En base a la respuesta
que cada uno da delante de Dios. ¿Entendéis? Es decir, sois enviados a proclamar el mensaje. Si la gente, desde luego, recibe el mensaje a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, tiene perdón de pecados. Pero si, oyendo el mensaje que vosotros vais a anunciar, la gente rechaza este mensaje, rechaza la salvación, sus pecados no son perdonados. Un poco parecida sería la tercera opción con la cual yo me identifico, que realmente lo que los apóstoles son llamados a hacer es una declaración, una, digamos, confirmación de esos pecados, si ya han sido o no han sido perdonados. Pero no porque ellos perdonen, sino que es una declaración que podemos hacer, como decía, en base a la respuesta de la persona. Si alguien ha cometido pecado y alguien nos dice, y tú le predicas, y alguien nos dice, yo me siento pecador, yo reconozco el pecado en mi vida, yo estoy arrepentido de lo que he hecho. No solo los apóstoles, los discípulos que siguieron a los apóstoles, y tú y yo como discípulos del Señor, no por una autoridad que tengamos nosotros, sino por la autoridad de la palabra de Dios, podemos decir a esta persona que en su arrepentimiento sus pecados le son perdonados. Mucha gente necesita a veces esta confirmación. A veces han pedido perdón al Señor, pero viven cargados de culpa igual. No han disfrutado del perdón de Dios y lo obtienen porque han sido sinceros pidiendo perdón al Señor. Y somos llamados como embajadores, como enviados de Dios, a anunciar a estas personas y decirle, mira, si sinceramente delante de Dios te has arrepentido, dice la palabra de Dios, el Señor que no miente, tus pecados son perdonados. De la misma manera, también nos encontramos con muchas personas que no quieren reconocer su pecado, o aun reconociendo que hacen cosas mal, no están dispuestos al arrepentimiento y a venir a la cruz, a encontrarse con el Señor Jesús. Y de alguna manera también nosotros somos llamados a declarar, no porque sepamos nosotros más que ellos, sino que sabemos lo que la Escritura dice y les anunciamos, en base a lo que el Señor dice, que aquel que no confiesa su pecado, muere en su pecado. Que aquel que no se arrepiente de su pecado no es perdonado. Y declaramos esta verdad, aun dando oportunidad de que esa persona llegue a declarar, a confesar su pecado y ser perdonado. Así que, hermanos, en conclusión, bueno, fijaros una cosita más, un apunte más. Fijaros cómo cambian las versiones en cuanto a este pasaje. Sobre todo, lo que cambian son los tiempos verbales. La Biblia de las Américas, que es la que os leí yo al principio aquí, dice: a quienes perdonéis o retengáis, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, les son retenidos. Mirad la diferencia, por ejemplo, Reina Valera. Ya tenemos algún matiz un poquito diferente en la primera parte. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes les retuviereis, les son retenidos. Más diferente aún, la Nueva Versión Internacional dice: a quienes perdonen, les serán perdonados. Perdonen presente, les serán perdonados en el futuro. Este casi nos ayudaría un poquitito más, ¿no?, a encajarlo. Pero fijaros una más, que es el Interlineal de la Cueva, del griego, que igual algunos los tendréis en casa, ¿no? Es este buen manual que hay donde aparece el griego y la traducción pues más literal, que a veces es difícil poder leerlo con un sentido, pero allí en ese ajuste más al literal dice: a quienes perdonéis, en presente, ¿no?, a quienes perdonéis el pecado, les han sido perdonados. Han sido es un pretérito perfecto, ¿no? Un pretérito perfecto. Que hace referencia a un pasado que está en proceso todavía de cumplimiento, ¿no? A quienes les retengáis los pecados, les han sido retenidos. Estos textos nos ayudan un poquito a entender como que no está tanto en mano del que lo hace, sino en este caso, Dios es el que decide, el que al fin le será perdonado, o que ya, ante su confesión, no es que tú le perdones, es que ya le ha sido perdonado, porque Dios ha escuchado su corazón, su interior, ¿verdad? En algunas citas donde parecería que los apóstoles se atreven a perdonar o retener, por ejemplo, Pedro, Ananías y Safira, algunos han usado ese texto para decir, ¿ves? Pedro ya en ese momento, en este caso, no les perdona, porque se mueren.
O Pablo en 1 Corintios 5 y en 2 Corintios 2, son algunos textos que he estudiado, que ahora no vamos a pararnos en ello, pero vemos que si los analizamos, no es que Pablo o Pedro perdonen los pecados o los retengan, sino que dictaminan las consecuencias de los mismos, que es distinto, ¿verdad? Por tu pecado va a ocurrir esto. O por tu confesión, por tu confesión de perdón o arrepentimiento, va a ocurrir esto. Ellos dictaminan, digamos, o declaran la consecuencia del pecado, pero no se nos presentan como los que perdonan o no perdonan el pecado. Sin duda hoy lo que sí tenemos claro, cualquiera de nosotros como creyentes, es que podemos declarar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y esta es una declaración para ti, para mí, hermano, y es una declaración para cualquier persona que tenga la actitud de buscar el perdón de Dios. No es nuestra misión ir perdonando y reteniendo pecados, menos mal, yo creo que sería, no sé cómo nos afectaría eso en nuestra vida si nos dieran esa misión, sino es más es la misión de proclamar, de declarar lo que el Señor Jesús ha enseñado, lo que la palabra de Dios enseña, que cuando la persona se arrepiente, pide perdón, nosotros sí podemos declarar y confirmarle: el Señor te perdona, cree en Él, confía en el perdón de Dios para tu vida. Y aquel que da la espalda a Dios, que se niega a reconocer su pecado, también podemos declararle: mira, mientras estés en esa condición, no hay perdón. Tus pecados te serán retenidos, no serás perdonado. Son declaraciones que con la autoridad de la palabra podemos hacer. Así que en este contexto, Jesús allí en medio: paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo os envío. Vamos. Tenéis una importante labor: anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo irá con vosotros, os dará poder. En los otros evangelios tenemos ese paralelo con el Espíritu Santo que va a daros poder para poder anunciar el Evangelio y compartirlo con otros, declarando al hombre que es pecador y que necesita arrepentirse. Y el que se arrepienta será perdonado, y el que no, no lo será. Paz a vosotros. Me parece que la esencia de este pasaje, en mi opinión, dado que es un tema reiterado, es la necesidad que ellos tenían de la paz de Dios. Por eso 2 veces esta misma frase. ¿Qué significa paz? Bueno, esta palabra es muy conocida, shalom. A veces hasta la cantamos. Ebenu shalom alechem, cantamos, ¿no? Shalom, os anunciamos la paz. Shalom, la paz. Y muchas veces, ¿no? Gente se saluda, lo vemos en la televisión, o si hemos podido visitar en los países orientales, pues este saludo, ¿no? Shalom. ¿Sí? Shalom. Significa, en el Antiguo Testamento, esta palabra significa paz, integridad, bienestar, salud. Shalom, salud. Que tengas paz, que tengas bienestar. Por ejemplo, un saludo que todavía parece que en Israel hoy se puede encontrar es este, que te digan Ma Shlomka, no sé cómo se pronuncia, yo lo digo así, que es como si te preguntan ¿cuál es tu paz? Que sería para nosotros ¿cómo estás? ¿No? Y preguntan por la paz, por el bienestar, como preguntando ¿cómo estás? ¿No? Otra expresión sería esta, por ejemplo, Shalom u Beraká, que significa, es un deseo de desear paz y bendición para la vida de la persona. Y esto lo hacen al despedirse. Al saludar al principio lo primero y después al despedirse es como decimos aquí quizás nosotros, que Dios te bendiga. ¿De acuerdo? Un poquito podría ser así. Y hay 2 conceptos entonces ligados a esta palabra shalom, que son de 2 raíces que provienen. Una es esta raíz que significa estar quieto, estar sin disturbios, esto significaría estar en paz, la paz, estar quieto, estar tranquilo, estar descansado. Y la segunda raíz tiene que ver con estar en paz, pero fijaros, estar completo, estar acabado. Acabado no como nosotros lo entendemos, que no estar acabado significa que uno está para la raza, que está fatal. No, estar acabado es completo, todo se ha completado, está acabado, está finalizado, está perfecto, está sano y salvo, estar feliz. Y luego un concepto más, pagar, está pagado. Como decimos, pagado, tenéis una deuda, pagada, listo, acabado, finalizado, tranquilo, acabaste de pagar la hipoteca, fenomenal, acabaste de pagar, ¿cómo quedas? Fenomenal, listo, cerrado, acabado, terminado. Eso también significa paz. Fijaros qué sentido más interesante y que vamos a entender su conexión con la muerte del Señor Jesucristo
y ahora su resurrección. ¿Qué sentido, vais a ver, tenía que Jesús fuese allí y les recordase Shalom, paz a vosotros? Mirad algunos textos, por ejemplo, donde se refleja esto en el Antiguo Testamento. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?, volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien? Claro, si está bien, aquí tenemos la palabra, ¿no? Shalom. ¿Está bien? Insistió Jacob. Muy bien, Shalom, dijeron los pastores. Génesis 29, 6. Entonces le preguntó José cómo estaban. Fíjate, le preguntó cómo estaban, y la palabra también cómo estaban es le Shalom. ¿Qué paz tenían, no? ¿Cuánta paz tenían? ¿Cuánta salud? ¿Cuánto bienestar? Y les dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasa bien. Ha-Shalom. Pasa bien, está bien, tiene salud. Job, sus casas están libres de temor. La palabra libres es también Shalom. Libres de temor. Bueno, digamos que coge un poco todo el concepto, ¿no? Libres, pero la palabra libre es la que se traduce por Shalom. Shalom. Libres de temor, es decir, en paz, ¿no? Ningún azote de Dios viene sobre ellos. Salmo 73. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad. Y ahí, fijaros, Shalom se traduce por prosperidad. ¿Ves? Paz significa salud, prosperidad, bienestar de los impíos. Algún texto más. Job 34:11. Porque él pagará, y ahí está un poquito la palabra Shalom, la raíz Shalem, pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su conducta. Pagará, el pago. Tiene que ver también con la paz. Salmo 62. Tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas, Shalom, ahí, a cada uno conforme a su obra. Así que ahí tenemos, fijaros, la ramificación de diferentes significados que enriquecen la palabra paz, Shalom, en el Antiguo Testamento. Pero aquí estamos en el Nuevo. Tiene estos antecedentes, la palabra tiene estos antecedentes del Antiguo, pero en el Nuevo, pues la palabra que se utiliza, bueno, perdón, me comí este de Isaías, que conocemos, ¿verdad? Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz, que ese sí que se traduce paz en nuestras Biblias, y aquí está también la palabra incluida, cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, fijaros, en el Nuevo Testamento la palabra paz, pues parece que se traduce así, Irene, la palabra en el original, que traducimos por paz, y significa varias cosas. Primero, lo hemos dicho, una fórmula de saludo o de despedida. Cuando entréis en casa, dice Lucas 10, lo primero saludad, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz que le deseáis se posará sobre vosotros, si no, volverá a vosotros. Lucas 10. Los textos de hoy, esta paz que aparece aquí, dos versículos, versículo 19 y versículo 21, Jesús se presenta y dice, paz a vosotros, es esta palabra, Irene, una fórmula de saludo. 8 días después Jesús se aparece de nuevo, que lo vamos a ver dentro de 2 domingos, repitiendo el mismo saludo, paz a vosotros. En las cartas de Pablo muchas veces dice gracia y paz. Podemos verlo en muchas ocasiones, que su saludo, su presentación de entrada, ¿verdad?, es gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que tenemos como una forma de saludo. También tenemos, podemos llamar así, como alguien que te acompaña durante la vida. Se transmitía de esta manera, ¿no? Ir en paz, marchar en paz, caminar en paz, morir en paz, ser sepultado en paz. Nosotros a veces decimos también, ¿no?, morir en paz, dormir en paz, ¿verdad? Esa paz que está vinculado a algo que te acompaña a lo largo de tu vida, desde que naces hasta que mueres, ¿no? La paz que te acompaña. A la mujer que tenía flujos de sangre, ¿os acordáis? El Señor, después de curarla, le dice, la despide y dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu tormento. Marcos 5. En Lucas 7, a una mujer que se le llama la mujer pecadora, cuando Jesús viene, la sana, la perdona, después le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 2:29, Simeón, después de ver a Jesús, dice que ya podían morir en paz, ya podía estar tranquilo, ya podía reposar después de haber visto a Jesús. Dice, ahora, Señor, según tu promesa, despides a tu siervo en paz. Es la idea de la paz que acompaña a lo largo del proceso de la vida. La paz, quizás en el sentido que más entendemos nosotros también, tiene que ver con ausencia de guerra, y también en la Biblia esto aparece. Por ejemplo, en el libro Mateo 10, dice, no penséis, dice Jesús,
que he venido a sembrar paz en la tierra. No he venido a sembrar paz, sino espada, porque he venido a enemistar el hombre con su padre, el tal, ¿no? Este contraste entre la paz y la guerra, ausencia de guerra sería paz en este caso. También paz tiene que ver con seguridad. Lucas 11, tus bienes están en paz, están seguros. Tesalonicenses, acerca del tiempo y de las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ahí no es que paz signifique seguridad, sino que está asociada a la seguridad y también está asociada al orden. Cuando Pablo está dando indicaciones en Corintios para que en la iglesia se hagan las cosas ordenadas, dice, no os levantéis a hablar 3 a la vez porque no hay quien se entere, no os pongáis a hablar de una forma descoordinada y alterada, cualquier persona que entre dirá estos están locos. Entonces dice, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, no quiere desorden, sino paz, es un Dios de paz. Y así debe ser en todas las comunidades, en todas las congregaciones. 1 Corintios capítulo 14. Así que fijaros también la riqueza en el Nuevo Testamento de la palabra paz. Una paz que viene de lo alto, una paz que viene de arriba, una paz que traía el Señor Jesús con su presencia y que podía desear y otorgar a todos los que estaban allí presentes. Es una paz que viene de lo alto, es una paz que por un lado en el futuro vendrá, la paz completa, la paz de Dios. La Escritura nos dice que vendrán tiempos de paz. Ha habido muchos tiempos de guerra y de luchas en la historia, todavía nos quedarán por vivir, pero hay un tiempo de paz, hay un tiempo especial de paz en un periodo delimitado que es el milenio, donde sí habitará el león con el cordero y no se van a comer ni matar. Allí reinará el Señor Jesús y se manifestará que es posible vivir en paz en nuestro mundo, en este planeta. Y también hay una paz en la eternidad que está asegurada para todos aquellos que vamos a disfrutar. La paz vendrá al final. La paz viene ahora a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, recibid, vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entre otras cosas, produce en la vida de la persona que lo recibe la paz de Dios, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz, paciencia. La paz es parte del fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona. Así que hoy viene la paz a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que confían en Jesús. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo, la paz vino a través del Señor Jesucristo. Mirad aquellos anuncios que se hicieron cuando Jesús venía al mundo, que ahora llega la Navidad y vamos a recordar seguro estos textos. Los ángeles, tras el nacimiento de Jesús, anuncian gloria a Dios en el cielo, en las alturas, y en la tierra, paz. ¿Os acordáis este anuncio? Un anuncio de anticipación de que Jesús trae la paz al mundo. Cuando Jesús entra en Jerusalén, la gente lo aclama diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios. Lucas 19. Jesús, cuando se acerca y ve la ciudad de Jerusalén y llora, ¿os acordáis un momento en que llora viendo Jerusalén? Dice también, oh, si tú también comprendieras en este día lo que lleva a la paz. Lucas 19, 42. Juan 14, que hemos estudiado, Jesús despide a sus discípulos en la última cena con estas palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. Por lo tanto, no os turbéis, no tengáis miedo. Ya les estaba anunciando esto antes de morir. Pablo, en Filipenses, nos habla de una paz que trajo Jesús y que puede traer a la vida de una persona, que es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. No, Esteban, es que hay situaciones donde no puede haber paz. La paz que Dios puede traer a la vida de una persona es una paz que va más allá de nuestro entendimiento humano. Y también me imagino que muchos aquí tenéis experiencias de haber experimentado la paz de Dios en un momento donde cualquiera diría, ¿cómo puedes estar tranquilo? La paz de Dios que va más allá, que sobrepasa cualquier entendimiento, que guarda los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4. La paz de Dios. Y acercándonos a estos pasajes que estamos estudiando, las últimas palabras en la cruz de Jesús. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza,
entregó el Espíritu. ¿Veis? He puesto un poquito en rojo para que veáis de nuevo la raíz de esa palabra. Paz. ¿Cómo es posible? Las palabras de Jesús, consumado es la paz completa, la obra completa, la obra acabada, como solemos traducir, consumado es, significa hecho está. Cuando Jesús muere en la cruz, se culmina la obra, se cierra la obra está hecha por Jesús para que la paz venga a la vida de cualquier persona que confíe en el Señor Jesús. También hemos visto, y volvemos ya al pasaje de hoy otra vez, la paz sea con vosotros, Shalom Aleichem, la paz sea con vosotros, que significa todo está terminado, todo ha sido pagado. El Señor Jesús ha pagado todo. Querido hermano y amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, ¿cuál es el sentido de la paz de Dios que necesitas en estos momentos? Aquellos discípulos estaban allí con mucho temor, con mucha inseguridad, con mucha lucha interna, confundidos. No me extraña, yo estaría como ellos o peor. Ahí estaban, ¿no? Y les decían, que está la tumba vacía, ¿qué ha pasado? ¿No? Alguno dice que se la ha robado, ¿no? No es verdad que... Oye, que yo le viste María. Ay, María, tú andas un poco... Tienes tantas ganas de verle que te has imaginado. Qué sensación, qué incertidumbre, qué temor, qué inseguridad. Y para ellos Jesús se presentó y les dijo, paz a vosotros. Entonces, en tu vida, ¿cuál es la necesidad de la paz que tú necesitas esta mañana? La paz más urgente que estamos predicando cada domingo casi, es la paz que viene a la vida de una persona cuando justo se pone en paz con Dios. Cuando acepta esa obra que fue consumada, que fue perfecta, que Jesús pagó todo. ¿Qué pagó? Pagó el precio del pecado que tú y yo teníamos que pagar. Jesús murió en la cruz, la obra se cerró. Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, tenga salvación, tenga salud, tenga prosperidad, tenga paz. Así que en primer lugar, es lo más importante para tu vida. Que puedas, a esta cruz que hemos recordado, a un Cristo que murió y a un Cristo que está vivo, puedas recibir la paz que Él te va a dar si confías en Él. Esto es lo más urgente y lo más grave, lo más importante para la vida de una persona. Pero me imagino, hermana, que cuando hablamos de paz en esta mañana, podemos detectar cuántas cosas en nuestra vida están afectando para que tengamos paz. ¿Puedes encontrar cosas en tu vida que te quita la paz? ¿De qué medida necesitas que Jesús se presente a ti y te diga estas palabras al oído? Paz para ti, paz a vosotros. La paz de Dios que puede venir a nuestra vida, a la vida del creyente por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Necesitas la paz? Pídesela al Señor. ¿La ansiedad te quita la paz? ¿Las preocupaciones nos quitan la paz? ¿Qué te quitan? ¿Los temores? ¿Tienes temores? ¿Tienes miedo a algo? Es fácil que tener esto en nuestras vidas, ¿eh? Mira a los discípulos con todo lo que sabían. Tuvo que venir Jesús y decirle paz a vosotros. Así que llévate esto, hermano, hermana, escucha al Señor Jesús en tu vida diciéndote paz. Y pídele que eso sea real, que lo sientas de forma real. No la teoría, ¿no? De sí, Dios da paz, el Espíritu Santo, sino cómo puedes sentirlo de forma real en la situación que estás viviendo ahora. Una situación familiar difícil, una situación laboral difícil, una situación con los vecinos difícil, una situación contigo mismo difícil, una situación, no sé, donde tú encuentres que te falta paz, donde hay tensión, donde hay nervios, como solemos decir, donde hay miedos. Paz a vosotros. Que el Señor bendiga tu vida con la salud, con la paz, con la bendición que Él quiere darte y quiere darnos y quiere que la disfrutemos. Vamos a terminar orando para que esta paz sea real en nuestras vidas. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, por la muerte en la cruz, con ese consumado. Cerraba la obra, estaba todo hecho, todo estaba pagado. Pagaste todo para que nosotros tuviésemos paz. Hoy, Señor, en esta mañana quiero pedirte por cualquier persona aquí presente que todavía no siente la paz contigo,
que le falta esa seguridad, esa tranquilidad de estar con su conciencia limpia y con plena libertad de una relación total y sana contigo. Yo te pido, Dios, te pedimos como Iglesia por esas personas que están con nosotros, que nos visitan, que escuchan tu palabra, pero que no tienen esa paz, para que tú puedas hablar a su corazón y puedas tocarlo y puedan sentirla. Te pido, Señor, por nuestras vidas. Sabes que los que somos tus seguidores somos de la misma madera que aquellos que tenían miedo, que estaban encerrados. Somos de la misma madera de aquellos que desconfiaban, que se olvidaban de las promesas. Somos de la misma madera de aquellos que tenían temores, inseguridad, ansiedad. Y, Señor, venimos a ti para que hagas cada vez más real en nuestra vida esta afirmación, esta paz que tú dices que traes a nuestros corazones. Te pido por cualquier hermano y hermana que está aquí cargada de alguna cosa, Señor, de alguna tensión de algún tipo, que tenemos nuestros temores, nuestros miedos, cosas que nos cuesta afrontar, preocupaciones por el presente, por el futuro, por nosotros, por otros. Señor, queremos descargarlas en ti y queremos sentir la paz que viene de ti en nuestras vidas. Y te pedimos que esto sea real en esta mañana y nos ayudes a conservarla y a mantenerla día a día para afrontar la vida como podemos, de una forma más positiva, de una forma guiada y dirigida por ti. Pedimos esta paz a nosotros, del Señor Jesucristo, y te damos las gracias en su nombre. Amén.